Esa tarde llovía con fuerza, y las calles de Seattle eran cintas plateadas que reflejaban el resplandor de las luces de la ciudad. En una pequeña cafetería de la esquina de Pine y Third, Clara estaba sentada junto a la ventana empañada, mirando el mundo exterior como si fuera una película que hubiera visto demasiadas veces. Tenía 38 años, estaba soltera y llevaba consigo una tristeza silenciosa que nunca llamaba la atención, pero que tampoco desaparecía. Su café se había enfriado, su teléfono estaba en silencio y su corazón pesaba más de lo normal. Su vida se había convertido en una rutina de trabajo, sueño y fingir que todo iba bien. Entonces, justo cuando pensaba en marcharse, la puerta se abrió con una ráfaga de aire frío y entró un joven. Se sacudió la lluvia de la chaqueta, se pasó la mano por el cabello oscuro y despeinado y echó un vistazo a la sala. No podía tener más de 20 años, demasiado joven para que las líneas del cansancio del mundo lo hubieran alcanzado todavía. Sin embargo, había algo en sus ojos, una profundidad que no correspondía a su edad. Pidió un café con leche y caramelo, sonrió al camarero y luego se dio la vuelta y buscó un asiento. La cafetería estaba llena, pero no abarrotada. Así que, cuando se dirigió hacia la mesa de Clara, ésta se sorprendió un poco. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó él con voz tranquila y educada, con un toque de encanto que no parecía fingido. Clara miró a su alrededor. Había 2 mesas libres cerca. Sonrió de todos modos y asintió. «Claro», respondió. Él se sentó frente a ella, dejó la cámara sobre la mesa y dio un sorbo a su bebida. El ligero aroma a café y a lluvia llenaba el pequeño espacio que los separaba. Durante un rato, ambos se quedaron sentados en silencio hasta que él rompió la tensión. ¿Vienes aquí a menudo? Era una pregunta tan simple y corriente, pero algo en ella hizo que respondiera. A veces, respondió ella. Sobre todo cuando necesito pensar, sonrió él. Entonces debes pensar mucho. Ella se rió suavemente, sorprendida por el sonido. Hacía mucho tiempo que nadie la hacía reír sin proponérselo. Empezaron a hablar de cosas sin importancia, libros, música, por qué la gente de Seattle siempre parece tener prisa, incluso cuando llueve. Él le dijo que se llamaba Ethan, que era fotógrafo y que estaba intentando crear su portfolio. Clara le contó que trabajaba en el mundo editorial, editando manuscritos en los que no siempre creía. Sus palabras fluían con facilidad, como si se conocieran desde hacía más de 1 hora. Había algo refrescante en él. Le escuchaba, no por cortesía ni por costumbre, sino de verdad, con esa curiosidad abierta que solo tienen los jóvenes. Cuando ella hablaba, su mirada nunca se desviaba hacia su teléfono, nunca se distraía. Eso la hacía sentirse vista de una manera que no había sentido en años. La lluvia seguía cayendo, difuminando las luces de la ciudad en colores suaves. La gente iba y venía, pero Clara y Ethan se quedaron, perdidos en su tranquilo rincón. Ella se fijó en pequeños detalles sobre él, la forma en que pasaba el pulgar por la taza de café cuando pensaba, el ligero nerviosismo de su sonrisa y el débil rastro de esperanza en su voz cuando hablaba de sus sueños. Y, aunque sabía que él era mucho más joven, había algo en su presencia que hacía que no notara la diferencia de edad entre ellos. Al contrario, la hacía sentirse despierta.
Era como el primer suspiro después de un largo sueño. Cuando el reloj de la pared marcó las 8, Clara se dio cuenta de que llevaba allí casi 2 horas. Recogió sus cosas y él le preguntó, ¿ya te vas? Ella sonrió suavemente. Es tarde. Él asintió, pero había algo vacilante en su expresión. ¿Puedo acompañarte?, preguntó levantándose antes de que ella pudiera responder. Afuera, la lluvia había disminuido hasta convertirse en una llovizna. La ciudad olía a pavimento mojado y a pino. Se quedaron allí, bajo el toldo, sin estar del todo preparados para despedirse. «Gracias por dejarme compartir tu mesa», dijo él, metiéndose las manos en los bolsillos. «Gracias por la compañía», respondió ella. Él sonrió. Una sonrisa fácil y sincera que parecía un rayo de sol atravesando las nubes. Cuando ella se dio la vuelta para marcharse, él la llamó. «Oye, quizá te vuelva a ver por aquí». Ella se volvió, lo miró a los ojos y por un segundo el mundo le pareció más ligero. «Quizá», respondió. Luego se alejó con el corazón inesperadamente inquieto. Se dijo a sí misma que no era nada, solo una charla amistosa, un momento fugaz, pero en el fondo sabía que no era así. Había algo diferente en la forma en que él la miraba, algo que traspasaba sus cuidadosas barreras y despertaba partes de ella que creía que hacía tiempo que habían quedado en silencio. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la lluvia golpear la ventana, se encontró repitiendo la conversación. Recordaba su risa y la forma en que sus ojos se detenían cuando ella hablaba. Fue una tontería, se dijo a sí misma. Él era demasiado joven, estaba lleno de comienzos, mientras que ella ya vivía los capítulos intermedios de su historia. Pero aún así, no podía evitar sonreír al pensar en él. En algún lugar entre la lluvia que caía y el susurro de los recuerdos, se dio cuenta de que algo pequeño, pero significativo, había cambiado en su interior. Todavía no sabía qué significaba ni si significaría algo en absoluto, pero, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía invisible, y esa sensación bastaba para hacerle esperar que, tal vez, solo tal vez, esta historia no había terminado antes de empezar. Las siguientes semanas pasaron rápidamente, como si el tiempo hubiera decidido acelerarse en silencio solo para ellos. Clara se dijo a sí misma que no esperaba volver a verlo. Sin embargo, cada vez que pasaba por la cafetería, una pequeña parte de ella esperaba encontrarlo allí. A veces estaba, a veces no. Pero, cuando sus caminos se cruzaban, parecía algo natural e improvisado que, de alguna manera, tenía que suceder. Ethan entraba, siempre con la cámara colgada al cuello y con esa energía brillante que parecía iluminar incluso las mañanas más aburridas de Seattle. Cogía su bebida, la veía junto a la ventana y le preguntaba con una sonrisa: ¿Está ocupado este asiento? Ella siempre negaba con la cabeza, fingiendo que no le importaba haberle guardado el asiento. Sus conversaciones se hicieron más largas y profundas, del tipo que hacía desaparecer las nuestras sin que nos diéramos cuenta. Él le hablaba de fotografía, de cómo perseguía la luz, las emociones y los momentos que la mayoría de la gente pasaba por alto sin ver. Le enseñaba fotos de la ciudad, de gente capturada en medio de una risa y de lugares que parecían más bonitos a través de su objetivo. Clara lo escuchaba con silenciosa admiración, dándose cuenta de lo raro que era encontrar a alguien que aún
creyera en las posibilidades. Ella le hablaba de su trabajo en el mundo editorial y de cómo pasaba los días corrigiendo las palabras de otros sin atreverse nunca a escribir las suyas propias. Él la animaba diciéndole que quizás solo necesitaba encontrar la historia adecuada que contar. Ella sonreía sin decirle que, últimamente, él empezaba a parecerle esa historia. Ethan era todo lo que Clara había olvidado que existía. Era espontáneo, sin reservas y lleno de esperanza. Vivía como si cada día importara. Ella, en cambio, vivía como si se le acabaran los días importantes. Sin embargo, cuando hablaban, esas diferencias se desvanecían. Quedaban para tomar café, para pasear por el mercado de Pike Place o para disfrutar de tranquilas tardes en las que las luces de la ciudad se reflejaban en las calles mojadas. Una vez se sentaron junto al paseo marítimo a ver cómo las hadas flotaban sobre el agua oscura y él le dijo que las personas eran más sinceras cuando creían que nadie las observaba. Ella le preguntó si por eso tomaba fotos de desconocidos. Él asintió. Todo el mundo tiene una historia, dijo en voz baja, pero la mayoría nunca la cuenta. Una tarde, él le preguntó si quería ver sus fotos. Ella dudó, pero aceptó, pues sentía curiosidad por ver el mundo a través de su objetivo. Su apartamento era pequeño y estaba lleno de copias y tiras de fotos pegadas a las paredes. Olía ligeramente a café y a película vieja. Le mostró fotos de artistas callejeros, de la luz del sol atravesando la niebla y de rostros que transmitían emociones como poesía. Entonces, mientras ella hojeaba una de sus colecciones, se quedó paralizada. Allí estaba ella, sentada junto a la ventana de la cafetería, perdida en sus pensamientos, ajena a la cámara. La imagen era suave, casi frágil, y la retrataba de una manera en la que ella nunca se había visto antes. ¿Tú hiciste esta foto?, preguntó en voz baja. Él asintió, algo nervioso. El día que nos conocimos no tenía intención de hacerlo. Es que parecías tan tranquila, como si recordaras algo bonito. Clara no supo qué decir. Era extraño verse a sí misma desde su perspectiva. Tan tranquila, tan serena, cuando rara vez se sentía así por dentro. No deberías hacer fotos a la gente sin preguntar, dijo en voz baja, pero su tono no denotaba enfado. Él sonrió un poco. Lo sé, pero en ese momento me pareció sincero. La habitación se quedó en silencio, pero no resultaba incómodo. Era el tipo de silencio que se siente lleno de pensamientos, preguntas y cosas no dichas que ninguno de los dos quería precipitar. Clara dejó la foto y lo miró, dándose cuenta de lo profundamente que él observaba el mundo, de cuánta atención prestaba a cosas que los demás pasaban por alto. Quizás por eso se sentía atraída por él. Él veía a las personas, las veía de verdad, y, por una vez, ella no era invisible. Con el paso de los días, Clara notó sutiles cambios en sí misma. Sonreía más, se reía con facilidad y volvió a escribir párrafos cortos. Nada del otro mundo, pero suficiente para recordarle que las palabras aún podían conmoverla. Ethan seguía apareciendo, trayendo consigo una nueva energía y una calma inesperada. Sin embargo, bajo su creciente cercanía había una verdad tácita. Ninguno de los dos se atrevía a mencionar la diferencia de edad que había entre ellos.
Ella lo notaba a veces en los momentos de silencio. Era la forma en que hablaba de planes y sueños de futuro, mientras ella pensaba en lo rápido que se escapaba el tiempo. Se decía a sí misma que no debía enamorarse de él, pero las emociones rara vez escuchan a la razón. Cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella, cada vez que él sonreía como si ella fuera importante, esa pequeña voz dentro de ella se hacía más silenciosa. Una noche, después del cierre de la cafetería, se sentaron fuera. La lluvia caía suavemente a su alrededor. Ethan le enseñaba otra tanda de fotos cuando dijo: «¿Sabes? Creo que te escondes detrás de la calma». Ella levantó una ceja. «¿Qué quieres decir?». Él se reclinó, pensativo. «Siempre pareces tan serena, pero tus ojos cuentan una historia diferente». Clara se rió, aunque sus palabras la inquietaron de una forma que le pareció demasiado sincera. «Le das demasiada importancia a las cosas», dijo, pero él solo sonrió. «Quizás, o quizá, solo me fijo en detalles que otros pasan por alto». Esa noche, de camino a casa, se dio cuenta de que él tenía razón. Ella se escondía detrás de la calma, las rutinas, el trabajo y el silencio. Pero con él, esos muros se desmoronaban. No sabía qué le daba más miedo, si la idea de enamorarse o la posibilidad de que él no sintiera lo mismo. Aún así, no podía negar el cambio. Sus días eran más ligeros. La ciudad parecía menos gris y, aunque intentaba no hacerlo, empezó a esperar sus mensajes y a contar los días que faltaban para su próximo encuentro. Ethan había devuelto el color a una vida que se había vuelto monocromática. No sabía a dónde iba ni qué significaba, pero, por primera vez en años, no le daba miedo sentir algo real. La diferencia de edad entre ellos era evidente, imposible de ignorar. Sin embargo, cada vez que él le sonreía con esa tranquila calidez, se sorprendía pensando que quizá la edad no siempre medía la conexión. A veces solo se trataba de dos personas que se encontraban en el momento adecuado o inadecuado y decidían, aunque solo fuera por un momento, descubrir qué podía pasar después. El otoño llegó temprano ese año, convirtiendo Seattle en un borrón de hojas naranjas, niebla y vientos frescos que traían el aroma de la lluvia. A Clara siempre le había encantado esta estación, pero ahora la sentía diferente, más viva, más impredecible, como si algo dentro de ella estuviera cambiando con el clima. No había planeado ver a Ethan esa noche. Había sido una semana larga en el trabajo, con la cabeza llena de ediciones sin terminar y mensajes sin leer, cuando su teléfono vibró con un breve mensaje de él que decía: «Ven a ver las luces del puerto esta noche, te gustará». Dudó, escribiendo y borrando respuestas antes de ceder finalmente. Se dijo a sí misma que solo era un paseo, nada más, pero en el fondo sabía que ya no era tan sencillo. Cuando llegó, la ciudad estaba pintada con los tonos del crepúsculo. El cielo se extendía amplio y azul oscuro sobre el agua resplandeciente, y las luces del puerto parpadeaban como estrellas lejanas. Ethan ya estaba allí, sentado en la barandilla de madera con la cámara colgada del hombro, mientras el viento le acariciaba el pelo. Se giró al oír sus pasos y le dedicó una sonrisa. Era esa misma sonrisa despreocupada que siempre le hacía olvidar lo que quería decir. «Has venido», dijo él, con un tono que denotaba sorpresa y alivio a la vez. «Me invitaste tú», respondió ella tratando de mantener un tono ligero.
pero la verdad era que su corazón latía más rápido de lo que le habría gustado reconocer. Empezaron a caminar por el muelle. Sus pasos se sincronizaron mientras el agua brillaba a su lado. No había incomodidad, solo tranquilidad, el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado. Ethan señaló cómo las luces de la ciudad se reflejaban en las olas y dijo que le recordaban a las vidas de las personas, brillantes por un momento y luego desvaneciéndose en la oscuridad. Clara lo escuchó y se dio cuenta de que, bajo su apariencia juvenil, había una profundidad que no esperaba. «Piensas demasiado para tu edad», bromeó ella con delicadeza. Él se rió. «Quizás solo siento demasiado», dijo, mirándola. «Pareces alguien que lo entiende». Se detuvieron cerca del borde del muelle, donde los sonidos de la ciudad se difuminaban en el suave ritmo del agua. El viento era fresco y le acariciaba el abrigo. Ethan se apoyó en la barandilla junto a ella, con la mirada puesta en el horizonte. «Eres diferente, Clara», dijo de repente. Ella lo miró sorprendida. «¿Diferente en qué sentido?». Él dudó antes de responder. «No intentas parecer más joven de lo que eres, no finges, simplemente eres tú misma. Hay algo honesto en eso». Ella no supo qué decir. Los cumplidos como ese siempre la incomodaban porque no se referían a su apariencia, se referían a ser vista. De acuerdo, y ya no estaba acostumbrada a ser vista. «Eso es porque ya he fingido todo lo que tenía que fingir», dijo finalmente con una voz más baja de lo que pretendía. Él sonrió y, durante un momento, ninguno de los dos apartó la mirada. Había algo tierno y real en la forma en que la miraba, sin exigir nada, solo comprendiendo. Las luces del puerto se reflejaban en sus ojos, y Clara sintió que el aire cambiaba a su alrededor. Miró hacia el agua, sin saber qué hacer con el sentimiento que crecía en su interior. Él le tomó la mano lentamente, dándole tiempo para retirarse. Ella no lo hizo. Su mano era cálida y firme, anclándola en el momento presente. Se quedaron allí así. Simplemente se cogieron de la mano, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. La noche parecía haberse detenido y el ruido de la ciudad se desvaneció, hasta que solo se oía el sonido de las olas y el suave murmullo de Dipa, de algo tácito que pasaba entre ellos. No sabía cuánto tiempo habían permanecido allí, tal vez minutos, tal vez horas, pero cuando finalmente levantó la vista, el cielo se había oscurecido por completo y había comenzado a llover nuevamente. Ethan se rió cuando una gota le cayó en la mejilla, y ella no pudo evitar reírse también. Era algo sencillo y pequeño, pero se sentía como libertad. Durante mucho tiempo, Clara había sido cautelosa, con su tiempo, su corazón, sus palabras, pero con Ethan esa cautela se desvanecía. Él la hacía sentirse joven de nuevo, no en edad, sino en espíritu, en la forma en que solía creer que aún podía suceder algo inesperado. Cuando llegó la hora de marcharse, ninguno de los dos quería decir adiós. Caminaron lentamente de vuelta hablando de todo y de nada. Los mejores sitios para tomar un café a altas horas de la noche, sus canciones favoritas, lo que harían si no tuvieran miedo. Al llegar a la calle, él se detuvo como si buscara las palabras adecuadas. «Clara», dijo en voz baja, «haces que todo parezca diferente, como si tal vez estuviera bien no tenerlo todo resuelto». Ella sonrió levemente,
con un nudo en el pecho. Ya lo descubrirás, tienes tiempo. Entonces él la miró con seriedad y dijo: quizá, pero hay cosas para las que no se necesita tiempo, simplemente las sabes. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Decía más que 1000 palabras. Ella quería decirle que lo que estaban haciendo, fuera lo que fuera, no podía durar, que la vida no funcionaba así, pero no lo hizo. En cambio, dejó que el momento fuera lo que era, simple, hermoso, fugaz. Cuando él se inclinó finalmente y la abrazó, no fue algo dramático ni planeado. Fue suave, como un agradecimiento por algo que ninguno de los dos podía nombrar. Ella cerró los ojos y se dejó sentir la calidez de esa breve conexión, sabiendo que esa sensación la acompañaría mucho tiempo. Cuando llegó a casa, se paró junto a la ventana y volvió a observar la lluvia. Las luces de la ciudad brillaban igual que sobre el agua. Se tocó la mano donde había estado la suya, sintiendo aún esa energía tranquila. No sabía a dónde la llevaría ni si debería llevarla a algún sitio, pero esa noche no se había sentido como una mujer que huye del tiempo. Se había sentido presente, viva y contemplada. Sabía que la mañana siguiente traería consigo las preguntas, la distancia y el peso de la realidad. Esa noche se permitió simplemente existir en el recuerdo del puerto, la luz y el camino. Estaba atrapada entre lo que era correcto y lo que se sentía innegablemente real. Las semanas posteriores a aquella noche en el puerto transcurrieron en silencio, el silencio que deja atrás un dolor. Clara volvió a su rutina, madrugadas, largas jornadas de trabajo y tardes en soledad con libros que apenas leía. Pero algo en su interior había cambiado. La ciudad parecía diferente, más luminosa, de alguna manera, como si conservara el mismo recuerdo que ella. Vio a Ethan unas cuantas veces después de aquello, aunque nunca por mucho tiempo. Él estaba ocupado, siempre en movimiento, persiguiendo nuevos proyectos y fotografías. Sus encuentros se hicieron más breves y sus mensajes más escasos, pero cada vez que lo veía, el sentimiento volvía a ser real e imposible de ignorar. Intentó no pensar demasiado en ello, y se dijo a sí misma que la vida tenía sus etapas y que las personas iban y venían por alguna razón. Aún así, cada vez que su teléfono vibraba, esperaba que fuera él. Una tarde, mientras estaba sentada en su escritorio editando un manuscrito, recibió un mensaje que la hizo detenerse. He recibido una oferta de trabajo en Nueva York. Una galería quiere exponer mi trabajo. Me voy la semana que viene. Se quedó mirando las palabras, con el corazón retorciéndose de una forma que no esperaba. Estaba orgullosa de él. Por supuesto que lo estaba, pero ese orgullo se mezclaba con algo más suave, una pérdida más profunda. Esa noche se reunieron por última vez en la misma cafetería donde todo había comenzado. Afuera llovía sin cesar, golpeando suavemente la ventana. Él parecía emocionado e inseguro, como alguien que se encuentra al borde de un nuevo comienzo. Nueva York, dijo ella con una leve sonrisa. Es increíble, Ethan. Él asintió. Sí, parece irreal. Ella removió su bebida, observando el remolino de crema en su taza. Te lo mereces. Has trabajado duro para conseguirlo. Él se inclinó hacia adelante y le dijo en voz baja: Me ayudaste a ver las cosas de otra manera, Clara. Creíste en mí antes que yo mismo. Ella quería decirle cuánto había cambiado su presencia en ella,
Cómo le había recordado que la vida aún podía sorprenderla, pero se le atascaron las palabras en la garganta. Algunas cosas era mejor no decirlas. Hablaron un rato más de cosas sin importancia, de vuelos, de planes, de lo fríos que podían ser los inviernos en Nueva York. Cuando llegó la hora de marcharse, ninguno de los dos se movió al principio. Finalmente, él se levantó, dudó un momento y luego se inclinó sobre la mesa, tomó su mano y dijo: «Gracias, gracias», dijo en voz baja. Ella lo miró, memorizando su rostro, la tranquila confianza y la amabilidad de su mirada, así como la calidez de sus manos. «¿Por qué?», preguntó ella. Él sonrió. «Por ser parte de la historia que nunca olvidaré». Después de que él se marchara, Clara se quedó allí sentada mucho tiempo, incluso después de que la cafetería cerrara. La lluvia seguía cayendo. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos de la calle y ella se sentía llena y vacía al mismo tiempo. No lloró, solo respiró y dejó que el silencio se instalara. A la mañana siguiente, él se había ido, sin despedidas dramáticas, sin promesas de llamar, solo un mensaje una semana después con una foto del puerto que habían visitado esa noche. Debajo unas palabras: «Me hiciste ver». Ella se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo. No era tristeza, sentía algo más suave, una mezcla de gratitud y nostalgia. Ethan había entrado en su vida de repente. Había cambiado la forma en que se veía a sí misma y se había ido en silencio. Como una estación que termina cuando debe, pasaron los años. Los bordes de ese recuerdo se suavizaron, pero nunca desaparecieron. La vida de Clara siguió adelante. Consiguió un ascenso, se mudó a un apartamento más tranquilo con vistas a la bahía e incluso volvió a escribir. Sus historias eran diferentes, ahora eran más honestas y humanas. La gente decía que parecían reales, como si las hubiera escrito a partir de su experiencia. Y así era. Cada palabra llevaba un rastro de esa breve conexión que una vez le había recordado. Ella todavía era capaz de sentir profundamente. A veces, en las tardes solitarias, se encontraba paseando por el puerto. Las luces seguían bailando sobre el agua como aquella noche. Se sentaba en el mismo banco donde habían estado, dejaba que el viento fresco le acariciara la cara y cerraba los ojos por un momento. En esos momentos no pensaba en los años transcurridos ni en los ¿qué pasaría si? Pensaba en cómo, durante un breve periodo de su vida, se había permitido preocuparse sin reservas. Eso era suficiente. Una tarde, mientras tomaba su café junto a la ventana, se fijó en una joven pareja que estaba sentada en la mesa de enfrente. Se reían y compartían algo en el teléfono, completamente absortos el uno en el otro. Sonrió para sí misma al darse cuenta de que el tiempo vuelve a su punto de partida de forma silenciosa. La vida seguía adelante, la gente seguía conociéndose y el amor seguía encontrando nuevas formas. No sentía amargura, se sentía agradecida. Ethan le había dado algo que no sabía que le faltaba. Le había recordado que la conexión podía existir incluso entre dos almas de mundos diferentes, que no tenía por qué durar para siempre para significar algo. Esa noche fue a casa y miró la fotografía que aún estaba clavada en la pared. El puerto brillaba suavemente contra la oscuridad. Debajo, su mensaje se había desvanecido, pero seguía siendo perfectamente legible.
tú me hiciste ver. Clara sonrió y susurró: tú también. Los años ya no le daban miedo. Había encontrado la paz al saber que algunas personas entran en tu vida no para quedarse, sino para despertar algo en ti. Él lo había hecho. Y, aunque era mucho más joven, aquella noche y todo lo que vino después le recordaron que el amor no se mide por la edad o el tiempo, sino por la forma en que te hace sentir viva. Cuando comenzó a llover de nuevo, con gotas que golpeaban suavemente su ventana, cerró el portátil y apagó las luces. Afuera, las luces del puerto brillaban en la distancia, y, por primera vez en años, Clara no se sentía sola, no echaba de menos el pasado ni deseaba recuperarlo. Simplemente sonrió, agradecida por lo que había sido, algo fugaz, algo hermoso, algo real. Aunque el mundo había cambiado y estaban muy lejos el uno del otro, aquella noche seguía viviendo silenciosamente dentro de ella. Prueba de que incluso el amor más breve puede dejar una luz duradera.